El aroma del café expreso y el cuero se había vuelto tan familiar para mí como respirar. Tras 2 años trabajando como secretaria personal de Nathan Corsetti, podía identificar el momento exacto en que él entraba en una habitación por el sutil cambio en la presión del aire, la forma en que las conversaciones se interrumpían a mitad de frase, la tensión eléctrica que lo precedía como un heraldo anunciando a la realeza. Ajusté la pila de contratos en mi escritorio, alisando con los dedos las arrugas inexistentes de los papeles que ya estaban perfectamente organizados. Eran las 7:47 de la mañana, lo que significaba que Nathan llegaría en exactamente 13 minutos. Era muy preciso, una cualidad que se extendía a todos los aspectos de su vida, desde la forma en que tomaba el café, 3 shots de espresso con un solo terrón de azúcar disuelto lentamente, hasta el ángulo específico en el que debían colocarse los documentos en su escritorio para su revisión. Mi escritorio estaba justo fuera de su oficina, en la planta 42 del edificio Corsetti, un monumento de cristal y acero al negocio legítimo que albergaba operaciones considerablemente menos legítimas en sus plantas superiores. Había aprendido a no hacer preguntas sobre los hombres con trajes caros que llegaban después del horario laboral, sobre los archivadores cerrados con llave de los que no me habían dado las llaves, sobre las llamadas telefónicas que Nathan atendía a puerta cerrada en un italiano rápido que le tensaba la mandíbula y le enfriaba la mirada. Había aprendido a ser invisible cuando era necesario e indispensable cuando se requería. El ascensor sonó y mi pulso se aceleró a pesar de 2 años de práctica controlando mis reacciones. Nathan salió, flanqueado por Marco y Alessio, sus siempre presentes guardaespaldas. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente había sido confeccionado en Milán, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Todos los ángulos eran afilados y las líneas aristocráticas, con unos ojos tan oscuros que parecían negros bajo cierta luz. Bonjour, señorita Reed, dijo, pronunciando mi nombre con su acento italiano de una forma que hizo que mi estómago se revolcara traicioneramente. ¿Algún asunto urgente esta mañana? Me puse de pie, alisándome la falda a lápiz, muy consciente de cómo su mirada recorría mi cuerpo durante un breve instante antes de volver a mi rostro. Profesional, siempre profesional. La familia Benedetti ha solicitado una reunión esta tarde, le informé, entregándole la carpeta de cuero que había preparado. La oficina del alcalde llamó 2 veces ayer por la tarde y los informes trimestrales de las operaciones portuarias están listos para que los revise. Algo brilló en su expresión al mencionar a los Benedetti, sus principales rivales en la intrincada estructura de poder que controlaba los bajos fondos de Nueva York, pero se limitó a asentir con la cabeza y aceptar la carpeta. Cancele la reunión con los Benedetti. Dígales que no estoy disponible. Su voz era fría, desdeñosa. ¿Algo más? Su padre llamó desde Sicilia. Dijo que era importante. Nathan apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Le devolveré la llamada más tarde. Retenga todas las llamadas hasta que yo diga lo contrario. Desapareció en su despacho y yo solté el aire que, sin darme cuenta, había estado conteniendo. Marcos se quedó allí, con una expresión que me hizo sentir un calor repentino en el cuello. Debería tener cuidado, señorita Reed, dijo en voz baja, con su acento inglés. El jefe no se fija mucho en lo que ocurre fuera del trabajo, pero cuando se fija en algo, deja la frase en el aire de forma significativa. No sé a qué se refiere, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. Marco sonrió. Por supuesto que no lo sabe. La mañana transcurrió con su ritmo habitual de llamadas, correos electrónicos y la cuidadosa coreografía de gestionar la agenda de Nathan. Era buena en mi trabajo, excepcional, incluso. Me anticipaba a sus necesidades antes de que las expresara, solucionaba los problemas antes de que llegaran a su escritorio y mantenía la ficción de que solo era una empleada eficiente, en lugar de una mujer que se quedaba despierta por la noche pensando en cómo eran sus manos cuando firmaba documentos, fuertes y elegantes, y completamente prohibidas. Al mediodía cogí mi bolso y mi abrigo. Me voy a comer, dije hacia la puerta entreabierta de Nathan. Natalie. El hecho de que utilizara mi nombre me hizo detenerme.
Rara vez lo hacía, prefiriendo la distancia profesional de señorita Reed. ¿A dónde vas? A Morelos, el restaurante italiano de la Quinta Avenida. Sola. La pregunta me resultó tan extraña que me volví para mirarlo de frente. Estaba de pie en la puerta, con una mano apoyada en el marco, y su expresión era indescifrable. He quedado con alguien, admití, y enseguida me arrepentí al ver cómo se le oscurecían los ojos. ¿Con quién? Repitió con tono seco. Con un amigo de la universidad. La mentira me salió con facilidad, con naturalidad, porque David Chen era técnicamente un amigo, aunque había dejado muy claro que estaba interesado en algo más. Volveré a la 1. Nathan no dijo nada, pero sentí su mirada sobre mí hasta que llegué al ascensor. Marello's era un pequeño restaurante familiar que servía auténtica cocina italiana. El tipo de lugar al que la familia de Nathan nunca acudiría, ya que eran propietarios de todos los establecimientos de lujo y consideraban que sitios como este estaban por debajo de su nivel. Precisamente por eso lo había elegido. David ya estaba esperando, guapo con su traje azul marino, y me recibió con una cálida sonrisa cuando me acerqué. Natalie, estás preciosa. Gracias. Me senté en la mesa frente a él y acepté el menú con una sonrisa. Siento llegar tarde. Esta mañana he tenido mucho trabajo. Tu misterioso trabajo del que nunca hablas, bromeó. Uno de estos días me vas a contar a qué te dedicas realmente. Asistente ejecutiva, respondí, lo cual era técnicamente cierto, aunque lamentablemente incompleto. Un trabajo corporativo muy aburrido. Pedimos. Y David se lanzó a contar una historia sobre su último caso. Era abogado corporativo en un bufete que se dedicaba a fusiones y adquisiciones. Debería haber sido interesante. Era atractivo, exitoso, amable, todo lo que una mujer razonable debería desear. Y yo no sentía absolutamente nada más que una leve amistad porque mi estúpido y traicionero corazón había decidido obsesionarse con un hombre que era peligroso, emocionalmente inaccesible y completamente inapropiado en todos los sentidos imaginables. Me reí de algo que dijo David, con la mano apoyada en la mesa entre nosotros. Cuando lo sentí, ese cambio en el aire, esa descarga eléctrica, mi sangre se heló. Nathan Corsetti estaba de pie a la entrada de Morelos, flanqueado por Marco y Alessio, con sus ojos oscuros fijos en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Se había quitado la chaqueta del traje, se había remangado la camisa blanca hasta los codos y había algo casi salvaje en su expresión mientras su mirada se desplazaba de mí a David y viceversa. Nathan, susurré demasiado bajo para que David pudiera oírme por encima del ruido ambiental del restaurante. Pero Nathan me oyó de alguna manera a través del espacio abarrotado. Nathan oyó mi susurro y se movió. Cruzó el restaurante a zancadas, ignorando las conversaciones que se interrumpían y las cabezas que se giraban. La gente lo reconoció el peligro en su decidida aproximación y sabiamente apartó la mirada. Señor Persetti, logré decir cuando llegó a nuestra mesa. Esto es inesperado. Solo estoy almorzando con su amiga de la universidad. Concluyó con una voz peligrosamente suave. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. ¡Qué encantador! David, bendito sea, parecía ajeno a las tensiones subyacentes. Extendió la mano. David Chen, Natalie y yo fuimos juntos a Colia. ¿Es usted colega suya? Nathan ignoró por completo la mano que le ofrecían. La señorita Reed es mi secretaria personal, dijo, sin apartar la mirada de mí. Y debería haberme informado de que iba a salir de la oficina para una reunión personal. Tenemos asuntos urgentes que discutir. Te dije que iba a almorzar, respondí, recuperando la voz a pesar de que mi pulso se aceleraba. En Morelos, dijiste que ibas a reunirte con un amigo. No mencionaste que era una cita. La acusación quedó flotando en el aire entre nosotros. David abrió mucho los ojos, claramente percibiendo la tensión. No es una cita, dije con firmeza, aunque sentí cómo el calor me subía por el cuello. Y aunque lo fuera, no es asunto tuyo. ¿No lo es? La voz de Nathan bajó aún más y se acercó a mí, lo que debería haber sido una incómoda invasión de mi espacio personal, pero mi cuerpo me traicionó,
inclinándose hacia él en lugar de alejarse. Trabajas para mí, Natalie. Eso hace que todo lo que te concierne sea asunto mío. Escucha, tío, intervino David, con su instinto de abogado finalmente entrando en acción. No sé cuál es tu relación con Natalie, pero no puedes simplemente... Nathan giró lentamente la cabeza hacia David, y lo que David vio en su expresión le hizo callarse a mitad de la frase. Natalie, dijo Nathan, volviendo a centrar su atención en mí. Nos vamos ya. No. La palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo. No puedes hacer esto, Nathan. No puedes aparecer durante mi hora de almuerzo y darme órdenes como si yo fuera... como si fueras qué. Se inclinó, apoyando las manos en la mesa a ambos lados de mi plato, encerrándome, como si fueras mía. Se me cortó la respiración. El restaurante se había quedado completamente en silencio a nuestro alrededor. Soy tu secretaria, susurré. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Su cara estaba ahora a pocos centímetros de la mía. Su voz se volvió íntima y peligrosa. ¿Por eso no puedes mirarme sin que se te acelere el pulso? ¿Por eso se te corta la respiración cuando digo tu nombre? ¿Por eso llevas 2 años mintiéndote a ti misma sobre lo que hay entre nosotros? Nathan, ¿estás en una cita? Preguntó. ¿Es eso lo que es esto? ¿Estás aquí sentada con otro hombre dejando que te mire como si tuviera derecho a hacerlo? Puedo ver a quien quiera, logré decir, pero mi voz temblaba. No tienes ningún derecho sobre mí. Algo salvaje y posesivo brilló en sus ojos oscuros, ¿verdad? Y entonces me besó. Allí mismo, en medio de Marcellos, con David sentado frente a mí, y Marco y Alessio, haciendo guardia y media Little Italy mirando, Nathan Corsetti reclamó mi boca con un hambre que me robó el aliento y borró todo pensamiento racional de mi cabeza. Su mano me acarició la cara, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso, su lengua exigiendo entrada, que yo le concedí sin dudarlo. Saboreé el espresso y la menta y algo más oscuro, algo único en él que me hizo gemir contra su boca. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su pulgar recorrió mi labio inferior hinchado, su expresión feroz y satisfecha. Mía, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Eres mía, Natalie Reed, y es hora de que todos lo sepan. El viaje de vuelta a la oficina transcurrió en una neblina de conmoción y calor residual. La mano de Nathan nunca abandonó mi espalda mientras me guiaba fuera de Marcellos, pasando por delante de la expresión atónita de David y las docenas de testigos que acababan de ver a Nathan Corsetti reclamar públicamente a su secretaria. Marco mantuvo la puerta del coche abierta, con una expresión cuidadosamente neutra, mientras Alessio escudriñaba la calle con vigilancia profesional. Me deslicé en el asiento trasero del Mercedes negro y Nathan me siguió, cerrando la puerta con un golpe seco que nos selló en el interior con olor a cuero. La pantalla de privacidad ya estaba levantada, dándonos la ilusión de estar solos a pesar de que Marco conducía y Alessio estaba en el asiento del copiloto. No puedes simplemente... Empecé, pero Nathan me interrumpió. Puedo. Lo hice. Su voz era ahora tranquila y controlada, pero sus ojos aún ardían con ese fuego posesivo. Y antes de que me digas que me pasé de la raya, ten en cuenta que tú también me besaste. Natalie, con bastante entusiasmo, si mal no recuerdo. El calor inundó mis mejillas. Me pillaste desprevenida. ¿De verdad? Se acercó más, presionando su muslo contra el mío. ¿O finalmente hice lo que ambos habíamos estado deseando durante 2 años? Abrí la boca para negarlo, para mantener la ficción profesional que habíamos construido con tanto cuidado. Pero las palabras no salieron porque tenía razón. Yo también le había besado. Me había derretido contra él como si hubiera estado esperando ese beso toda mi vida. Esto es un error, susurré en su lugar. Eres mi jefe. Hay reglas, políticas, por no mencionar qué. Se volvió hacia mí. Su mano encontró la mía en el asiento que nos separaba. Que soy peligroso. Que mi negocio no es del todo legal. Que involucrarte conmigo podría ponerte en peligro. Sí, todo eso. Y sin embargo, no retiras la mano. Bajé la mirada y vi que sus dedos se entrelazaban con los míos,
Su pulgar acariciaba mis nudillos con un gesto que era a la vez posesivo y tierno. Tenía razón. No estaba retirando la mano. Nathan, no entiendo lo que está pasando, admití en voz baja. Hace 2 horas solo era tu secretaria. Ahora dices que soy tuya, me besas en público, y no sé qué significa eso. Significa, dijo, bajando la voz a ese tono íntimo que me hacía vibrar por dentro, que ya no voy a fingir que no te deseo. Ya no voy a actuar como si fueras una empleada más, cuando eres mucho más que eso. ¿Y qué soy entonces? Se quedó en silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros buscando los míos. Aún no lo sé, admitió finalmente, pero sé que no puedo verte almorzar con otro hombre sin querer cometer un acto violento. Sé que ver cómo te miraba, cómo te hacía reír, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Eres mía, Natalie. Sea lo que sea, signifique lo que signifique, eres mía. La posesividad en su voz debería haberme asustado. Debería haberme puesto en alerta, como había aprendido a hacer después de tener un novio en la universidad que confundía el amor con el control. Pero con Nathan era diferente. Era como una reivindicación y una promesa juntas, como si me estuviera ofreciendo algo precioso, aunque aún no supiera cómo llamarlo. No puedes decidir eso sin más, protesté débilmente. Yo también tengo algo que decir al respecto. Entonces dilo. Se inclinó hacia mí y me acarició la mandíbula con la mano libre. Dime que no quieres esto. Dime que no sientes esta atracción entre nosotros. Dime que no has pensado en cómo sería ser mía y te llevaré de vuelta a la oficina y fingiremos que esto nunca ha pasado. Debería haberlo dicho, debería haberme protegido a mí misma, a mi trabajo, a mi corazón, pero las palabras se me atragantaron en la garganta porque habrían sido mentiras y nunca se me ha dado bien mentir a Nathan. No puedo, susurré. ¿No puedes qué? No puedo decirte que no quiero esto. Admitirlo fue como saltar al vacío. Te he deseado desde el primer día que entré en tu oficina. He pasado 2 años intentando ser profesional, intentando ignorar cómo se acelera mi corazón cuando dices mi nombre, intentando fingir que no me afectas, pero me afectas. Dios, ayúdame. Lo estoy. El triunfo brilló en sus ojos. Por fin lo admites, pero eso no cambia los hechos. Continué rápidamente. Eres mi jefe. Eres peligroso. Tu mundo es peligroso. Y no tengo ni idea de cómo podría funcionar esto. Lo averiguaremos. Lo dijo con tanta certeza, con tanta convicción absoluta, que casi le creí. Juntos, Toro, lo resolveremos juntos. El coche se detuvo frente al edificio Corsetti y la realidad volvió a golpearme con fuerza. Marco abrió la puerta y Nathan salió. Luego me tendió la mano con una cortesía que parecía contradecir la primitiva reivindicación que había tenido lugar en Marchelos. El vestíbulo estaba lleno de gente debido a la hora punta del almuerzo, con empleados y visitantes moviéndose por el espacio de mármol. Era muy consciente de las miradas que nos seguían, de los susurros que comenzaron en el momento en que entramos. Las noticias volaban en la organización de Nathan, y no me cabía duda de que la mitad del edificio ya sabía lo que había pasado en el restaurante. Subimos en el ascensor en silencio, aunque Nathan mantuvo su mano en mi espalda, un gesto que era a la vez posesivo y protector. Cuando llegamos a la planta 42, esperaba que desapareciera en su oficina para darme espacio para procesar todo lo que había sucedido. En cambio, me siguió hasta mi escritorio. Nathan, la gente nos está mirando, murmuré, muy consciente de las miradas curiosas de otros empleados en el pasillo. Déjalos. Se apoyó en mi escritorio, con los brazos cruzados, sin mostrar ninguna preocupación. ¿Vas a volver a verlo, David? No lo sé. No lo había pensado. Piénsalo ahora. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Me estás ordenando que no lo haga? No. Algo que podría haber sido frustración cruzó por su rostro. Te lo estoy pidiendo. Como un hombre que ha dejado muy claro su interés, no como tu jefe. La distinción era importante. Pude ver que le costaba hacerla. Este hombre que estaba acostumbrado a exigir obediencia y a conseguir exactamente lo que quería. No volveré a verlo, dije en voz baja. No de esa manera. Es un hombre agradable, pero no me interesa. Nunca me interesó. ¿Por mi culpa? Sí.
Por tu culpa. La expresión de Nathan se suavizó de forma casi imperceptible. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con un gesto sorprendentemente tierno. Vete a casa temprano hoy. Tómate el resto de la tarde libre. ¿Por qué? Porque en aproximadamente una hora, esta oficina se llenará de especulaciones y preguntas, y tú estarás en el centro de todo. Te estoy dando tiempo para que lo proceses antes de tener que enfrentarte a eso. Su consideración me sorprendió. ¿Y tú qué harás? Controlar los daños. Apretó la mandíbula. Ese beso fue impulsivo, posesivo y estratégicamente imprudente. Acabo de anunciar a todo el mundo que tú eres importante para mí, lo que te convierte en un objetivo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Un objetivo para quién? Para los Benedetti. Para empezar, mis enemigos. Cualquiera que pueda verte como una ventaja contra mí. Su mano me acarició la cara, su pulgar me acarició la mejilla. Pero no te preocupes, Toro. Protejo lo que es mío, y ahora tú eres definitivamente mía. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se volvió fría. Marco, llamó, y su guardaespaldas apareció al instante desde donde quiera que estuvieras echando. Lleva a la señorita Reed a casa. Quédate con ella hasta que envíe a alguien para relevarte. Nathan, eso no es necesario. Es extremadamente necesario. Ya se dirigía hacia su oficina. Vete a casa, Natalie. Hablaremos esta noche. Quería discutir, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Este era Nathan en modo jefe total, tomando decisiones sobre seguridad y protección con el frío cálculo que lo hacía tan peligroso. Marco me llevó a mi apartamento en Brooklyn, un modesto de un dormitorio en un barrio que se estaba gentrificando lentamente. Me acompañó hasta la puerta, revisó el interior con minuciosidad profesional y luego se colocó en el pasillo. Esto realmente no es necesario, intenté de nuevo. Nadie sabe dónde vivo. El jefe sabe dónde vives, respondió Marco. Lo que significa que está en archivos a los que se puede acceder. Es mejor ser precavido. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Por fin sola con mis pensamientos por primera vez desde que Nathan entró en Morelos. Me había besado, me había reclamado delante de docenas de testigos, me había dicho que era suya y yo se lo había permitido. Más que eso, yo lo había deseado. Todavía lo deseaba, a pesar del miedo, la incertidumbre y el peligro muy real que él había mencionado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Responde cuando te llame. N. Un momento después, sonó. ¿Cómo has conseguido mi número personal? Pregunté en lugar de decir hola. Soy Nathan Corsetti, respondió. Y pude oír la sonrisa en su voz. Tengo el número personal de todo el mundo. ¿Estás bien? Estoy confundida, abrumada, posiblemente tomando la peor decisión de mi vida. Pero no te arrepientes. No era una pregunta. No, admití. No me arrepiento. ¿Debería preguntármelo dentro de una semana? Dijo con tono serio. Después de que hayas tenido tiempo de comprender lo que realmente significa estar conmigo. Después de que hayas visto las partes de mi vida que te he ocultado, sabía lo que eras cuando acepté este trabajo. Nathan, no soy ingenua. Sabes lo que soy sobre el papel. No sabes lo que es vivirlo. Hizo una pausa. Esta noche hay una cena en la finca de mi familia en Westchester. Me gustaría que vinieras conmigo. ¿Cómo qué? ¿Tu secretaria? Como la mía. La posesividad volvió a su voz. Como la mujer que estará a mi lado y hará saber a todos que tocarte significa la guerra. Eso es mucha presión para una primera cita. Intenté bromear, pero mi voz temblaba. Esta no es una primera cita para lamentarse. Las primeras citas son cenas, películas y besos de buenas noches en la puerta. Esto es llevaros a mi mundo, mostraros exactamente a qué os estáis comprometiendo. Si podéis manejar esta noche, si podéis estar a mi lado y seguir mirándome como lo hicisteis esta tarde, entonces hablaremos de lo que viene después. Y si no puedo soportarlo, el silencio se extendió entre nosotros. Entonces te dejaré marchar, dijo finalmente, y escuché el coste de esa promesa en su voz. Te dejaré marchar. Te ayudaré a encontrar un nuevo trabajo lejos de mí y pasaré el resto de mi vida lamentando haberte besado demasiado pronto. No me dejarás marchar,
dije con repentina certeza. Eres demasiado posesivo para eso. Tienes razón, dijo con voz grave y íntima. No querré dejarte ir, pero lo haré si es lo mejor para ti. Porque por mucho que te quiera, por mucho que te necesite, no te retendré si mi mundo te destruye. La cruda honestidad de su confesión me oprimía el pecho. ¿A qué hora esta noche? Pasaré a recogerte a las 7. Ponte algo elegante. Y Natalie, sí, gracias por darme esta oportunidad, por no huir cuando deberías haberlo hecho. Después de colgar, me quedé de pie en mi apartamento e intenté procesar todo lo que había sucedido. En cuestión de unas horas, toda mi vida había dado un vuelco. Había pasado de ser una secretaria dedicada que mantenía una distancia profesional a ser la mujer reclamada de un jefe de la mafia. Y, Dios me ayude, lo deseaba. El vestido que elegí para la cena era de seda azul medianoche, que se ceñía a mis curvas antes de caer con elegancia hasta mis rodillas. Lo suficientemente elegante para una reunión familiar. Lo suficientemente sofisticado para causar impresión. Lo combiné con joyas sencillas de plata y tacones que me añadían 7,5 de altura, armadura y presencia, todo a la vez. Nathan llegó puntualmente a las 7 y verlo con un traje negro que sin duda había sido confeccionado en Italia me robó toda la compostura que había logrado construir. Marco y Ayesio lo flanqueaban como de costumbre, pero los ojos de Nathan solo estaban puestos en mí. Bísima, murmuró, tomándome la mano y llevándola a sus labios. El gesto era antiguo, cortés, y me revolvió el estómago. Vas a ser la mujer más hermosa de allí. Eres parcial, respondí, tratando de parecer despreocupada a pesar de mis nervios. Soy italiano. Apreciamos la belleza. Su pulgar acarició mis nudillos. ¿Estás preparada para esto? No, pero lo haré de todos modos. Algo que podría haber sido admiración cruzó su rostro. Esa es mi valiente chica. El trayecto hasta Westchester duró casi una hora, y Nathan se pasó la mayor parte del tiempo preparándome para lo que me esperaba. Su familia estaría allí. Su padre, Salvatore, recién llegado de Sicilia. Su hermana menor, Gianna, con su marido, Paulo, varios primos y socios que forman el círculo íntimo de la organización Corsetti. Van a tener preguntas, me advirtió, sobre quién eres, de dónde vienes, si entiendes en qué te estás metiendo. ¿Lo entiendo? Pregunté en voz baja. Se quedó en silencio un momento. Lo entiendes mejor que la mayoría. Llevas 2 años trabajando para mí. Has visto lo suficiente como para saber lo que implica mi vida, aunque no hayas estado directamente involucrado. Pero hay más cosas que no sé. Sí, y te lo contaré todo a su debido tiempo. Pero esta noche se trata de mostrárselo a ellos, de mostrarles a todos que ahora estás bajo mi protección, que hacerte daño significa responder ante mí. La finca Corsetti era exactamente como la había imaginado. Una propiedad extensa, con jardines bien cuidados, puertas de seguridad y una casa principal que parecía haber sido trasladada directamente desde la Toscana. Cuando entramos en la avenida circular, vi varios coches caros ya aparcados. Última oportunidad para huir, dijo Nathan, pero no había frivolidad en su voz. Hablaba en serio. No voy a huir. Bien. Me ayudó a salir del coche y me puso la mano en la parte baja de la espalda de forma posesiva. Quédate cerca de mí, no te alejes sola, y si alguien te hace sentir incómoda, dímelo inmediatamente. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol, obras de arte originales, muebles que probablemente eran más antiguos que yo. Las voces resonaban desde una habitación al final del pasillo, hablando rápidamente en italiano entre risas. La conversación se acalló en cuanto entramos. Era un comedor formal con una mesa en la que cabían fácilmente 20 personas. Había una docena de personas reunidas, con bebidas en la mano. Pero todas las miradas se volvieron hacia nosotros en cuanto Nathan entró con la mano en mi espalda. Nathaniel, un hombre que solo podía ser Salvatore Corsetti, dio un paso adelante. Tenía unos 60 años, canas entremezcladas con cabello oscuro y los mismos rasgos aristocráticos que su hijo, pero marcados por décadas de poder y violencia. Sus ojos agudos y evaluadores se desplazaron de Nathan a mí. «Traes un invitado»,
Traigo a la Madonna, corrigió Nathan. La frase italiana salió de su boca con una posesividad casual. Padre, esta es Natalie Reed. Natalie, mi padre. Salvatore, Lea Donna, mi mujer. La declaración resonó en el repentino silencio. Señorita Reed. La mirada de Salvatore era penetrante. Eres la secretaria de Nathan. Sí, señor. Desde hace 2 años. Y ahora eres algo más. No era una pregunta. ¿Significa eso que vas a dejar tu puesto? Eso depende de Nathan, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del escrutinio. No, intervino Nathan con firmeza. Natalie seguirá trabajando conmigo. Es excepcional en su trabajo y no tengo intención de sustituirla. Una mujer que debía de ser llana se rió, rompiendo así parte de la tensión. Fatalino, no puedes mantener a tu amante como secretaria. Es escandaloso. No es mi amante. La voz de Nathan se volvió fría. Cuida tus palabras, Jana. Entonces, ¿qué es? Preguntó Salvador, sin dejar de estudiarme con esa intensidad inquietante. Mía. Nathan me atrajo hacia él. Eso es todo lo que hay que saber. La cena que siguió fue más fácil y más difícil de lo que esperaba. Más fácil porque la familia de Nathan, una vez que me evaluaron y aparentemente me encontraron aceptable, fue cálida y acogedora, al caótico estilo italiano. Más difícil porque era consciente en todo momento de estar en exhibición. Cada palabra y cada gesto eran analizados en busca de significado. Gianna resultó ser encantadora, ingeniosa e irreverente, sin el control cuidadoso de su hermano. Monopolizó mi atención durante el primer plato, haciéndome preguntas directas sobre cómo había conseguido finalmente que Nathan se diera cuenta de que eres una mujer, y no solo una organizadora muy eficiente. No estoy segura de haber hecho nada, admití. Me besó en medio del restaurante esta tarde delante de todo el mundo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué hizo qué? Nathan hizo eso. Mi hermano que trata las muestras públicas de afecto como un pecado mortal. Consumido por los celos, aparentemente, dije, repitiendo las palabras que él había utilizado. Estaba almorzando con un amigo. Un amigo varón. No era una pregunta. Jana claramente ya conocía la historia y no podía soportarlo. Oh, esto es perfecto. Le has calado hondo, Natalie. Mi hermano no es celoso. Es frío y controlado. Pero contigo sonrió. Contigo es humano. Miré hacia la mesa, donde Nathan estaba enfrascado en una intensa conversación con su padre, con las cabezas muy juntas. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en sus hombros. ¿Debería preocuparme? Pregunté en voz baja. Gianna siguió mi mirada. Por lo que dice tu padre, probablemente, es muy tradicional. Le preocupará que seas una forastera, que Nathan muestre debilidad al preocuparse tan públicamente. Pero no te preocupes demasiado. Nathan no escucha a su padre cuando se trata de asuntos del corazón. Bueno, nunca ha tenido que hacerlo, ya que nunca ha mostrado interés en ninguna mujer más allá de una sola noche. La revelación me provocó una pequeña emoción, a pesar de la situación. Nunca, nunca. Eres la primera mujer que ha traído a casa, la primera a la que ha reclamado públicamente, la primera que ha logrado romper esa coraza de hielo. Jana se inclinó hacia mí. Por eso está preocupado mi padre. No por ti específicamente, sino por lo que eso significa. Nathan con un apego es Nathan con una vulnerabilidad. Y en nuestro mundo, las vulnerabilidades se explotan. Como si invocara el peligro al hablar de él, el teléfono de Nathan vibró. Lo miró y todo su cuerpo se tensó. Se levantó bruscamente, interrumpiendo lo que Salvatore estaba diciendo. Disculpen, tengo que contestar. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Marco, quédate con Natalie. Desapareció en una habitación contigua y la conversación durante la cena se reanudó. Pero yo no podía concentrarme. Algo iba mal. Lo notaba en la tensión repentina entre los hombres de la mesa, en la forma en que Marco se había acercado a mí. Cuando Nathan regresó 5 minutos más tarde, su expresión era asesina. Nos vamos, anunció a toda la mesa. Luego, dirigiéndose a mí. Nathan, ¿qué? Aquí no. Me tomó de la mano y me ayudó a levantarme con una urgencia apenas controlada. Padre, continuaremos esta discusión mañana.
Nathaniel, no puedes simplemente, comenzó Salvatore, pero Nathan lo interrumpió. Los Benedetti saben lo de Natalie. Saben que hoy la reclamé públicamente y han dejado muy claro lo que pretenden hacer al respecto. El hielo inundó mis venas. Los Benedetti, los principales rivales de Nathan, la familia que constantemente pone a prueba los límites del territorio y el poder. ¿Qué han dicho?, susurré. Nathan apretó la mandíbula. Que hay que felicitarte, que están deseando conocer a mi preciosa secretaria en la gala benéfica de la semana que viene. Sus ojos se encontraron con los míos y vi furia y miedo luchando en su profundidad. Es una amenaza para Zorro. Me están diciendo que pueden llegar a ti cuando quieran. Entonces cancelamos la gala, dijo Salvatore con firmeza. Manténla fuera de la vista hasta que esto pase. No. La voz de Nathan era absoluta. No la esconderé como si fuera algo de lo que avergonzarse. No voy a darles a los Benedetti la satisfacción de hacerme actuar como un cobarde. Entonces la estás poniendo directamente en peligro, replicó Salvatore. ¿Es eso lo que quieres? ¿Usarla como cebo? Quiero demostrarles que amenazar lo que es mío es la forma más rápida de iniciar una guerra que perderán. Nathan apretó mi mano con fuerza, pero no lo haré sin el consentimiento de Natalie. Es su decisión. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El peso de sus expectativas, sus juicios, su preocupación me oprimían como una fuerza física. ¿Qué pasa si me quedo escondida?, pregunté. Los Benedetti lo verán como una debilidad por parte de Nathan, respondió Gianna cuando nadie más lo hizo. Presionarán más, pondrán a prueba los límites, posiblemente provoquen un conflicto de todos modos, pero tú estarás más segura a corto plazo. Y si voy a la gala, estarás haciendo una declaración, dijo Nathan en voz baja, que no tienes miedo, que ser mía significa algo, que los Benedetti no pueden dictar nuestras acciones mediante la intimidación. Pero sí, Toro, habrá riesgo. Incluso con toda la seguridad que puedo proporcionar, habrá riesgo. Miré a este hombre que me había reclamado tan públicamente, tan posesivamente, que me había besado delante de testigos y me había llevado a su mundo a pesar de saber que eso me convertiría en un blanco. Que ahora, por primera vez desde que lo conocí, me estaba pidiendo en lugar de ordenándome. Iré a la gala, dije con firmeza. No me esconderé. Algo feroz y orgulloso brilló en los ojos de Nathan. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, admití. Pero estoy segura de que si estar contigo significa enfrentarme a este mundo, entonces lo haré. No seré la debilidad que te hunda, Nathan. No lo seré. Me atrajo hacia él allí mismo, en el comedor de su padre, delante de toda su familia, y me besó con una ternura que contrastaba fuertemente con la feroz posesión de esa tarde. Nunca podría ser una debilidad, murmuró contra mis labios. Eres mi fuerza, Natalie, y se lo demostraré a los Benedetti y a todos los demás. Eres mía, y nadie tocará lo que es mío. Cuando salimos de la finca, rodeados de seguridad, vi a Salvatore mirando desde la ventana. Su expresión era preocupada, calculadora, y me di cuenta de que, fuera lo que había comenzado esa tarde en Morelos, fuera lo que Nathan y yo estábamos construyendo juntos, solo estábamos al principio. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Nathan insistió en que me mudara a su ático esa misma noche. No era una petición, sino una declaración de hecho pronunciada en el coche, con Marco conduciendo y Alessio haciendo llamadas en italiano rápido sobre protocolos de seguridad. No voy a dejar que te quedes sola en Brooklyn, dijo cuando empecé a protestar. No con las amenazas de los Benedettis. Mi casa tiene una seguridad con la que tu edificio de apartamentos ni siquiera puede soñar. Nathan, no puedo mudarme contigo sin más. Tengo un contrato de alquiler. Responsabilidades. Compraré tu contrato. Mañana haré que Marco empaquete tus cosas. Su mano encontró la mía en la oscuridad del asiento trasero. Por favor, Natalie. Necesito saber que estás a salvo, que puedo protegerte. La emoción cruda en su voz me decidió. No se trataba de control o posesión. Se trataba de un miedo genuino por mi seguridad.
Miedo a que, sin darme cuenta, me pusiera en peligro al convertirme en suya. De acuerdo, acepté en voz baja. Pero esto es temporal, hasta que se resuelva la situación con los Benedetti. Sus dedos se apretaron sobre los míos. Ya veremos. El ático de Nathan ocupaba toda la última planta de un edificio en Tribeca, que probablemente costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año. El ascensor se abría directamente al salón. Un diseño de concepto abierto con ventanas de suelo a techo que ofrecían vistas panorámicas de Manhattan. Todo era elegante y moderno, con madera oscura, cuero y sofisticación masculina. La habitación de invitados está al final de ese pasillo, dijo Nathan, interpretando correctamente mi vacilación. Tendrás tu propio espacio. No estoy dando nada por sentado. Se detuvo y se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración. A pesar de lo que ha pasado hoy, a pesar de haberte reclamado públicamente, no espero que te acuestes conmigo esta noche. Se trata de mantenerte a salvo, no de aprovecharme de ti. La aclaración debería haberme tranquilizado. En cambio, me sentí extrañamente decepcionada. Gracias, logré decir, por dejarlo claro. No me des las gracias todavía. Su voz era áspera. Todos mis instintos me gritan que te lleve a mi habitación y termine lo que empezamos esta tarde para reclamarte por completo. Pero te mereces algo mejor que una seducción apresurada basada en la adrenalina y el miedo. ¿Y qué merezco yo? Se acercó más y me acarició la mandíbula con la mano. Mereces que te cortejen, que te conquisten, que te den tiempo para comprender realmente lo que estás eligiendo. Su pulgar rozó mi labio inferior. Mereces un hombre que sea gentil contigo, paciente, que no deje que su lado posesivo dicte cada una de sus acciones. ¿Y tú eres ese hombre? Susurré. Estoy intentando serlo para ti. Lo estoy intentando. Se inclinó y me dio un beso en la frente que fue dolorosamente tierno. Descansa un poco, no te preocupes. Mañana será un día largo. La habitación de invitados era hermosa e impersonal, decorada en tonos crema y gris. Me duché en el baño adjunto utilizando los artículos de tocador sin abrir que encontré debajo del lavabo, y luego me puse una de las camisas de Nathan que había tomado prestada de su armario porque no tenía nada más. El sueño debería haber llegado fácilmente después del agotamiento emocional del día. En cambio, me quedé despierta, mirando al techo, repitiendo cada momento desde la celosa aparición de Nathan en Morelos hasta su feroz declaración en la casa de su padre. Mía me había llamado, repetidamente, posesivamente, absolutamente, y yo se lo había permitido. Más que eso, lo había aceptado, me había plantado delante de su familia y había aceptado enfrentarme al peligro en lugar de esconderme. Me había mudado a su casa sin preguntarme realmente si era demasiado rápido, demasiado, lo que me estaba pasando. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. Natalie, ¿estás despierta? Me senté. Entra. Nathan entró y yo intenté no fijarme en cómo le quedaban los pantalones de dormir, bajos en las caderas, con el pecho desnudo y mostrando los músculos delgados que solo había vislumbrado a través de sus camisetas. Tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. No puedo dormir, admitió. Sabiendo que estás aquí, al final del pasillo, a salvo, pero tan cerca. Se calló. Necesitaba verte para confirmar que eres real y no un sueño del que voy a despertar. Yo soy real. Me subí la manta, consciente de repente de mis piernas desnudas y del hecho de que llevaba puesta su camisa. ¿Estás bien? No. Se sentó en el borde de la cama, cuidando de mantener la distancia. Estoy aterrorizado, Natalie. Verdaderamente aterrorizado, como no lo había estado desde que era niño. Porque les he dado a los Benedetti exactamente lo que necesitan para destruirme. A alguien a quien quiero más que a mi propia vida. Nathan, déjame terminar. Su voz era áspera. Tienes que entender en lo que te has convertido para mí en el espacio de un día. No es racional, no es lógico, pero en el momento en que te vi con ese hombre, en que vi cómo te miraba como si tuviera derecho a hacerlo, algo dentro de mí se rompió. Todo el control que había mantenido durante 2 años,
Toda la distancia profesional se hizo añicos. Y me di cuenta de que me había estado mintiendo a mí mismo sobre ¿qué? Sobre mis sentimientos hacia ti. Sobre cuánto tiempo te he deseado. Finalmente me miró y la emoción cruda de sus ojos me dejó sin aliento. He estado medio enamorado de ti desde el día en que entraste en mi oficina para la entrevista. Llevabas un vestido azul marino, el pelo recogido y me miraste sin pestañear, sin el miedo que muestra la mayoría de la gente. Me miraste como si fuera solo un hombre. Solo eres un hombre, susurré. No, Toro, no lo soy. Soy un monstruo que hace cosas monstruosas para proteger a mi familia y mi territorio. Soy un criminal, un asesino cuando es necesario. Soy todo aquello de lo que deberías huir. Su mano se extendió flotando sobre la mía, pero sin llegar a tocarla. Pero Dios me ayude. Soy lo suficientemente egoísta como para quererte de todos modos, para reclamarte, retenerte, a pesar de saber que te mereces algo mejor. Tomé su mano y entrelacé nuestros dedos. ¿Y si no quiero algo mejor? ¿Y si te quiero a ti, con tus defectos, tu oscuridad y todo lo demás? Entonces pasaré cada día demostrando que soy digno de esa elección. Llevó nuestras manos unidas a sus labios. Pero primero tienes que saber toda la verdad sobre mi negocio, la historia de mi familia, lo que realmente significa estar conmigo. Cuéntamelo. Y lo hizo. Durante las 2 horas siguientes, sentado en el borde de mi cama, en la oscuridad previa al amanecer, Nathan Corsetti me contó todo sobre los orígenes de la familia Corsetti en Sicilia. Cómo su bisabuelo había construido un imperio mediante la violencia y las alianzas estratégicas. Cómo ese imperio había evolucionado a lo largo de generaciones, volviéndose más sofisticado, pero no menos peligroso. Me habló de los negocios legítimos que servían de tapadera para operaciones menos legales, los almacenes portuarios que ocultaban mercancías de contrabando, los restaurantes que blanqueaban dinero, las empresas constructoras que proporcionaban trabajo a los miembros de la familia que necesitaban coartadas. Me habló de la violencia, de los hombres que se habían cruzado en su camino y habían pagado el precio, de las guerras territoriales que ocasionalmente estallaban en derramamientos de sangre, de las incómodas alianzas con otras familias, los Russo y los Lombardi, que mantenían la paz la mayor parte del tiempo. Y me habló de los Benedetti, la familia rival que controlaba el lado opuesto de la ciudad y que llevaba meses poniendo a prueba los límites, buscando puntos débiles. El hecho de que se hubieran aprovechado de mi relación pública con él era precisamente eso, un punto débil, una vulnerabilidad, un punto de presión que podían explotar. Intentarán utilizarte contra mí, dijo sin rodeos, ya sea para manipular mis decisiones o como objetivo directo. La gala de la semana que viene es solo el comienzo. Al aparecer juntos, estamos declarando esencialmente que estoy dispuesto a ir a la guerra por ti. ¿Y tú? Tenía que preguntarlo. ¿Estás dispuesta a ir a la guerra por mí? Sin dudarlo, su convicción era absoluta. Eres mía, Natalie. Eso significa que te protegeré con todo lo que tengo, todos los recursos, todas las alianzas, cada gramo de poder que he construido. Cualquiera que te toque tendrá que responder ante mí. Esa posesividad debería haberme asustado. Debería haberme hecho saltar todas las alarmas sobre el comportamiento controlador y los hombres peligrosos. Pero ahora lo entendía. No se trataba de controlarme. Se trataba de protegerme. Se trataba de un hombre que había construido muros alrededor de su corazón durante décadas y que de repente había encontrado a alguien por quien merecía la pena derribar esos muros. Tengo miedo, admití en voz baja, del peligro, de lo rápido que está sucediendo todo, de lo mucho que ya siento por ti. Bien, me apretó la mano. El miedo te hace ser cautelosa, y necesito que seas cautelosa con el dolor. Necesito que escuches cuando mi seguridad te diga algo. Necesito que confíes en que conozco este mundo mejor que tú. Puedo hacerlo. Pero Nathan, esperé hasta que sus ojos se encontraron con los míos. No estaré encerrada en una jaula, ni siquiera en una dorada. No renunciaré a mi trabajo, a mi independencia, a mi vida por el peligro. Si hacemos esto, si realmente estamos juntos,
entonces somos socios. No puedes tomar todas las decisiones. Algo que podría haber sido respeto se reflejó en su rostro. Socios, repitió, probando la palabra. Nunca he tenido un socio antes. Esto va a requerir un ajuste para ambos. Logré esbozar una pequeña sonrisa. Yo tampoco he salido nunca con un jefe de la mafia, ni he vivido con alguien, ni me han reclamado públicamente en un restaurante. Lo siento, dijo, aunque su expresión sugería que no lamentaba en absoluto haber montado una escena, pero no lamento el beso ni que todo el mundo sepa que eres mía. Volvería a hacerlo sin dudarlo. Sé que lo harías. Me acerqué más, atraída por una fuerza que no podía nombrar. Nathan, necesito que entiendas algo. Yo elijo esto, te elijo a ti. No porque sea ingenua respecto al peligro o ciega a tus defectos, sino porque te quiero. Te he querido durante más tiempo del que estoy dispuesta a admitir. Así que deja de disculparte por declarar tu amor y simplemente quédate conmigo. Sus ojos se oscurecieron. Natalie, sé que intentabas ser un caballero, dándome espacio y tiempo. Y te lo agradezco, pero estoy en tu cama a las 3 de la mañana, con tu camisa puesta, después de haber escuchado las peores cosas sobre tu vida. Y sigo aquí, sigo eligiéndote. No sabes lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Alcé la mano y le acaricié la cara. Te pido que dejes de tratarme como si fuera a romperme. Que confíes en que soy lo suficientemente fuerte como para manejar esto, para manejarte a ti. Te pido que termines lo que empezaste en ese restaurante. Durante un largo momento, Nathan no se movió. Sus ojos oscuros buscaron los míos, buscando duda, miedo o vacilación. Lo que vio allí debió satisfacerlo, porque emitió un sonido grave, a medio camino entre un gruñido y una rendición, y acortó la distancia entre nosotros. Su beso no se parecía en nada al posesivo de Morelos. Este era profundo, apasionado, una lenta exploración que me hizo curvar los dedos de los pies. Sus manos enmarcaron mi rostro con una delicadeza devastadora mientras su lengua rozaba la mía, saboreándola, reclamándola, prometiéndome cosas que hicieron que el calor se acumulara en mi interior. Última oportunidad para cambiar de opinión, murmuró contra mis labios. Una vez que empiece a sentir dolor, no podré detenerme. Serás mía en todos los sentidos que importan. Ya soy tuya, susurré. Ahora demuestra que también lo eres. Lo que siguió no se pareció en nada a lo que había imaginado. Nathan era exigente, pero tierno, posesivo, pero cuidadoso, tomándose su tiempo para conocer cada centímetro de mí con manos y boca que sabían exactamente cómo volverme loca. Cuando finalmente me emposeyó por completo, nuestros ojos se encontraron y su nombre se convirtió en una plegaria en mis labios. Me sentí como si hubiera vuelto a casa. Después, nos quedamos tumbados entrelazados entre las sábanas revueltas, con sus dedos trazando perezosos dibujos en mi hombro desnudo. «Cásate conmigo», dijo de repente. Levanté la cabeza para mirarlo. «¿Qué? Cásate conmigo. Sé mi esposa, no solo mi mujer. Déjame darte mi nombre, mi protección, todo lo que tengo». Nathan, acabamos de acostarnos por primera vez. Nos conocemos desde hace 2 años, pero llevamos juntos menos de 24 horas. Esto es una locura. Todo lo que nos rodea es una locura. Me atrajo hacia él, pero también es inevitable, Natalie. Ambos lo sabemos. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué dar tiempo a los Benedettis para que actúen en nuestra contra? Si eres mi esposa, serás intocable, protegida por todas las leyes y costumbres que rigen nuestro mundo. Esa es una razón terrible para casarnos. Entonces aquí hay una mejor. Te amo. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. Te he amado durante más tiempo del que es racional, dada nuestra relación profesional. Me encanta la forma en que organizas mi vida, la forma en que anticipas mis necesidades, la forma en que me miras sin pestañear. Me encanta tu fuerza y tu amabilidad, y el hecho de que seas lo suficientemente valiente como para enfrentarte a mi mundo, a pesar de todas las razones para huir. Cásate conmigo, Natalie. No porque sea estratégico, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas.
Apenas me conoces. Te conozco mejor de lo que crees. Sé que tomas el café con leche y sin azúcar. Sé que te muerdes el labio inferior cuando te concentras. Sé que organizas tus archivos por colores porque te parece más estético que por orden alfabético. Sé que eres voluntaria en el centro de alfabetización los fines de semana y que envías la mitad de tu sueldo a tu abuela en Florida. Te conozco, tesoro, y me encanta todo lo que sé de ti. Yo también te quiero, admití las palabras antes de poder detenerlas. Probablemente por eso estoy considerando esta loca propuesta. ¿Eso es un sí? Miré a este hombre peligroso y hermoso que me había reclamado con tanta ferocidad, que había derribado todas las barreras entre nosotros en un solo día, que me ofrecía no solo su protección, sino también su corazón. Pregúntamelo de nuevo dentro de una semana, dije finalmente. Después de la gala, después de que hayamos enfrentado juntos a los Benedetti. Si sobrevivimos a eso y aún quieres casarte conmigo, entonces sí, me casaré contigo, Nathan Corsetti. Su sonrisa fue lenta y satisfecha. Te tomaré la palabra, futura señora Corsetti. La semana previa a la gala pasó en un torbellino de preparativos y planes. Nathan insistió en contratar un equipo de seguridad completo solo para mí, un equipo de 4 guardias que se turnaban y me seguían a una distancia discreta cada vez que salía del ático. Debería haberme resultado agobiante. En cambio, me sentía como envuelta en un escudo invisible. Seguí trabajando como secretaria de Nathan, aunque la dinámica había cambiado radicalmente. Seguíamos siendo profesionales durante el horario laboral, manteniendo los límites adecuados en las reuniones y las llamadas telefónicas. Pero había momentos, su mano en mi espalda cuando entrábamos en la sala de conferencias, la forma en que me seguía con la mirada cuando creía que no le veía, el beso posesivo que me robaba cuando estábamos solos en su despacho. Eso dejaba claro a todo el mundo lo que yo significaba para él. Los rumores se extendieron por la organización como la pólvora. Nathan Corsetti, el jefe frío y controlado, estaba completamente enamorado de su secretaria. A algunos les parecía romántico. A otros les preocupaba que eso lo hiciera vulnerable, pero nadie se lo cuestionaba a la cara. Los Benedetti han estado tranquilos, informó Marco durante una de las reuniones diarias de seguridad de Nathan. ¿Demasiado tranquilos? Enviaron la amenaza inicial y luego nada. Me pone nervioso. Debería, respondió Nathan, con el brazo apoyado casualmente sobre mis hombros mientras estábamos sentados en el sofá del ático revisando los preparativos de seguridad para la gala. Están tramando algo. La pregunta es qué y cuándo. Quizás respeten la gala benéfica como terreno neutral. Sugerí con esperanza. Se celebra en el Museo Metropolitano. Seguro que no se arriesgarían a provocar un incidente público allí. Nathan y Marco intercambiaron una mirada que me revolvió el estómago. Por desgracia, dijo Nathan con suavidad, a los Benedetti no les importan los terrenos neutrales ni los incidentes públicos. Si han decidido que eres un objetivo, la gala es la oportunidad perfecta. Abarrotada, caótica, difícil de proteger por completo. Tendremos seguridad, pero todos los demás también. Las armas serán limitadas. En realidad, es una de las situaciones más peligrosas posibles. Entonces, ¿por qué vamos?, pregunté, con frustración. Si es tan peligroso, ¿por qué no lo omitimos? Porque no ir demuestra miedo. Salvatore había aparecido en la puerta. El padre de Nathan había empezado a visitar el ático sin avisar, aparentemente para hablar de negocios, pero en realidad para evaluarme. En nuestro mundo, el miedo es peor que la muerte. Invita al ataque. Es mejor afrontar el peligro de frente y mostrar fuerza, aunque eso signifique poner a Natalie en peligro. La voz de Nathan se volvió fría. Natalie ha elegido esta vida. Salvador se trasladó al salón, con su mirada evaluadora fija en mí. Podría haberse marchado cuando le diste la oportunidad. No lo hizo. Eso significa que entiende el precio. Entiendo que hay peligro, dije, mirándole fijamente a los ojos. Eso no significa que me sienta cómoda siendo utilizada como cebo. Nadie te está utilizando como cebo. Nathan me atrajo hacia él. Vas a ir a la gala como mi pareja, como mi igual. Si los Benedetti intentan algo, descubrirán exactamente lo que eso significa.
La noche de la gala llegó con un calor inusual para octubre. Nathan había contratado a un estilista para que viniera al ático y salí del dormitorio con un vestido que me hacía sentir como una reina, de seda esmeralda oscura que complementaba mi tono de piel, con un escote más elegante que provocativo y una falda que fluía como el agua cuando me movía. La expresión de Nathan cuando me vio hizo que cada momento de preparación valiera la pena. Belísima, susurró, cruzando para tomar mis manos. Llevaba un smoking que sin duda había sido hecho a medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y parecía una mezcla de pecado y sofisticación. Esta noche vas a robar la atención de todos los hombres. Solo quiero tu atención, respondí, y vi cómo se encendía el fuego en sus ojos. Siempre la tienes. Metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de terciopelo. Quería darte algo para esta noche. Dentro había un collar que me dejó sin aliento, una delicada cadena con una sola esmeralda rodeada de diamantes. Era precioso y claramente caro, y combinaba a la perfección con mi vestido. Nathan, es demasiado. No es suficiente. Me lo colocó alrededor del cuello, con los dedos posados en mi piel. Todos los hombres que estén aquí te mirarán esta noche y sabrán que eres mía. Esto es solo un recordatorio para ellos y para ti. El museo se transformó para la gala. Sus grandes salones se llenaron con cientos de invitados vestidos con trajes de diseño y smoking. Un cuarteto de cuerda tocaba en una esquina. Los camareros circulaban con champán y aperitivos. Y por todas partes veía caras que reconocía de los periódicos y las páginas de sociedad. La élite adinerada de la ciudad de Nueva York, muchos de los cuales tenían conexiones con las familias que controlaban el mundo del hampa. Nathan se mantuvo cerca de mí, con una mano en mi espalda o sosteniendo la mía. Un recordatorio constante de su presencia y protección. Marco y Ayesio nos flanqueaban a una distancia discreta, y vi otras caras conocidas del equipo de seguridad de Nathan, posicionadas estratégicamente por todo el salón. Nathaniel Corsetti. Una voz suave atravesó el ruido ambiental. Qué placer verte aquí. Me volví y vi que se acercaba un hombre que solo podía ser Marco Benedetti. Tendría unos 60 años, con el pelo plateado y un aire distinguido que lo hacía parecer más un banquero que un jefe del crimen. Su sonrisa era agradable, pero no llegaba a sus fríos ojos. Marco. La voz de Nathan era cuidadosamente neutra. Enhorabuena por tu reciente expansión al distrito costero, y enhorabuena a ti. La mirada de Marco se deslizó hacia mí, evaluándome y calculándome. Por tu nueva relación, esta debe de ser la encantadora confusión de la que tanto he oído hablar. Señora Corsetti, corrigió Nathan con suavidad, y yo volví la cabeza hacia él con sorpresa. Nos casamos ayer, en una pequeña ceremonia privada, solo con la familia. La mentira salió de sus labios con facilidad, y yo luché por mantener una expresión neutra a pesar de mi sorpresa. No estábamos casados, ni siquiera nos habíamos comprometido oficialmente todavía, pero Nathan afirmaba que estábamos creando una ficción que me hacía intocable según las leyes que regían su mundo. Mi más sincera enhorabuena, dijo Marco, entrecerrando ligeramente los ojos. Qué repentino. No había oído nada sobre un compromiso. Preferimos mantener los asuntos personales en privado. Nathan me atrajo hacia él. Estoy seguro de que lo entiendes. Por supuesto. Sin embargo, la sonrisa de Marco no se alteró. Tengo curiosidad. ¿Tu encantadora novia entiende en qué se está metiendo? Las responsabilidades y los peligros que conlleva el apellido Corsetti. Lo entiendo perfectamente, dije antes de que Nathan pudiera responder. Mi marido ha sido muy claro sobre lo que implica nuestra vida juntos. Algo que podría haber sido respeto brilló en los ojos de Marco. Bueno, entonces les deseo felicidad a ambos. El matrimonio puede ser muy gratificante cuando se encuentra a la pareja adecuada y muy trágico cuando esa pareja nos es arrebatada. La amenaza era apenas velada. Nathan se puso rígido a mi lado. ¿Es eso una advertencia, Marco? Solo una observación. El hombre mayor extendió las manos inocentemente. El mundo es peligroso. Después de todo, los accidentes les ocurren incluso a aquellos a quienes más queremos. Entonces es una suerte que tome precauciones para proteger lo que es mío. La voz de Nathan se volvió mortal.
No me gustaría que le ocurriera ningún accidente a mi esposa. Me volvería bastante irracional. Los dos hombres se miraron fijamente, con una tensión entre ellos que crepitaba como la electricidad. Entonces Marcos sonrió e inclinó la cabeza. Disfruta de la velada, Nathaniel, y felicidades de nuevo por tu matrimonio. Estoy seguro de que será una unión bendita. Se alejó, desapareciendo entre la multitud. Solté el aire que había estado conteniendo. Probablemente sabe que estamos mintiendo sobre nuestro matrimonio, pero ahora no puede estar seguro, y la incertidumbre le hará actuar con cautela. Nathan me guió hacia un rincón más tranquilo. Siento haberte sorprendido con esto, pero llamarte mi esposa te da protección bajo nuestras leyes. El simple hecho de ser mi novia no lo hace. Así que ahora estamos falsamente casados. O podríamos hacerlo real. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Ahora mismo, esta noche, hay un juez aquí. El juez Martinelli. Lo tenemos en el bolsillo. Podríamos hacerlo legalmente, como es debido, antes de que nadie se entere de lo que está pasando. Mi corazón latía con fuerza. Nathan, hablamos de esto después de la gala. Después de afrontar esto juntos, lo estamos afrontando juntos ahora mismo con Zoro. Y prefiero afrontarlo contigo como mi esposa de verdad, no solo de ficción. Sus manos enmarcaron mi rostro. Cásate conmigo, Natalie, esta noche. Hazme el hombre más feliz y más aterrorizado del mundo. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en que nos ciñéramos a nuestro plan. Darnos tiempo. Pero al mirarle a los ojos, al sentir su sólido calor contra mí, me di cuenta de la verdad. Iba a casarme con Nathan Corsetti. Ya fuera esta noche, la semana que viene o el mes que viene, era inevitable. Éramos inevitables. Sí, susurré. Sí, hagámoslo. Casémonos esta noche. La ceremonia se celebró en una sala privada junto al salón principal, oficiada por el juez Martinelli y con Marco, Ayesio y Jana, que aparecieron de la nada como testigos. Duró menos de 10 minutos. El intercambio de votos sencillos, la firma de los documentos, el juez Martinelli declarando que estábamos legalmente casados según la ley de Nueva York. Y de repente, yo era la señora de Nathan Corsetti. Volvimos a la gala como marido y mujer, y Nathan no perdió tiempo en correr la voz. En cuestión de minutos, parecía que todo el mundo lo sabía, los susurros se extendían entre la multitud, las felicitaciones se ofrecían con diversos grados de sinceridad, la noticia se propagaba como una piedra lanzada al agua tranquila. La expresión de Marco Benedetti cuando se enteró no tenía precio. La sorpresa dio paso al cálculo, que a su vez dio paso a una fría furia que no pudo ocultar del todo. Has dejado clara tu postura, dijo cuando Nathan nos acercó lo suficiente para conversar de forma bastante dramática. Y yo tiendo a ser dramático cuando se trata de mi esposa. Nathan me rodeó la cintura con el brazo con más fuerza. Creo en dejar las cosas absolutamente claras, cristalinas. La mirada de Marcos se posó en mi mano izquierda, donde Nathan había deslizado un anillo de platino que debía de haber estado esperando en su bolsillo toda la noche. Les deseo de verdad toda la felicidad. Pero sus ojos decían algo diferente. Decían, esto no ha terminado. El resto de la gala transcurrió en una neblina de felicitaciones y amenazas veladas de brindis con champán y peligros apenas ocultos. Durante todo ese tiempo, Nathan me mantuvo cerca, con un contacto posesivo y protector. El anillo de boda en mi dedo era un recordatorio constante de que acababa de unirme legalmente a uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Nos fuimos temprano, alegando la impaciencia de los recién casados, lo que hizo reír a la gente con complicidad. Pero una vez que estuvimos en el coche, con Marco conduciendo y Ayesio buscando amenazas, la expresión de Nathan se volvió seria. Los Benedetti no dejarán esto sin respuesta, dijo en voz baja. Casarnos públicamente, haciéndolo legal y vinculante. Es un desafío directo a su autoridad. Tendrán que responder. ¿Cómo? Aún no lo sé, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Me atrajo hacia él. Siento causarte dolor. Te he arrastrado a una guerra. No me has arrastrado a ningún sitio. Entrelacé mis dedos con los suyos.
Me metí en esto por voluntad propia. Me casé contigo por voluntad propia. Sea lo que venga después, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que significa estar casados, ¿no? Su sonrisa era cansada, pero sincera. Eso es exactamente lo que significa. Tú y yo contra el mundo, señora Corsetti. Tú y yo asentí y sellé la promesa con un beso. La guerra comenzó 3 días después de la gala. Estaba en mi escritorio, fuera de la oficina de Nathan, revisando contratos e intentando acostumbrarme al peso del anillo de boda en mi dedo, cuando Marco irrumpió por la puerta con una urgencia que hizo que mi pulso se acelerara. Jefe, tenemos un problema. El envío en los muelles. Ha desaparecido. Todo. Nathan salió de su oficina con expresión fría. Define desaparecido. Robado. A plena luz del día, los Benedetti entraron en nuestro territorio y se llevaron todo. Las mercancías, el dinero, los hombres que teníamos allí. Dejaron un mensaje. ¿Qué mensaje? Marco me miró, vacilante. Nathan se dio cuenta inmediatamente. Dilo delante de mi mujer. Se merece saberlo, dijeron. Marco apretó la mandíbula. Dijeron que le diera recuerdos a la señora Corsetti, que esperaban que hubiera disfrutado de la boda y que los regalos llegarían pronto. El hielo inundó mis venas. No solo estaban atacando el negocio de Nathan, estaban dejando claro que yo era el catalizador, la debilidad que estaban explotando. ¿Cuánto hemos perdido? La voz de Nathan era inquietantemente tranquila, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. 3 millones en mercancías, otro millón en efectivo y 2 de nuestros hombres están en el hospital. Gravemente heridos, pero vivos. Querían enviar un mensaje, no iniciar un baño de sangre. Todavía no, corrigió Nathan con severidad. Se volvió hacia mí. Natalie, necesito que te vayas a casa. Llévate a Alessio y no. Me puse de pie, con las manos firmemente apoyadas en mi escritorio. No voy a huir y esconderme mientras tú te ocupas de esto. Ahora estamos casados. Eso significa que estoy contigo. Significa que te protegeré por todos los medios necesarios, lo que incluye enviarte a un lugar seguro mientras yo me encargo de esto. Y te digo que no me voy a ir. Rodeé el escritorio para colocarme frente a él. Lo han hecho por mí, Nathan, porque casarse conmigo les ha dado ventaja. Lo peor que puedo hacer ahora es demostrar que tienen razón actuando como si fuera tu debilidad. Algo brilló en sus ojos, orgullo mezclado con miedo. Natalie, no, escúchame. Le agarré por los brazos, obligándole a centrarse en mí. Si me escondo, ellos ganan. Demuestran que soy tu vulnerabilidad, que amenazarme te debilita. Pero si me quedo a tu lado y no muestro miedo, entonces demostramos lo contrario. Que yo te hago más fuerte, no más débil. Tiene razón, dijo Marco en voz baja. Estratégicamente hablando, tener a la señora Corsetti visible y sin miedo envía un mensaje poderoso. Nathan apretó la mandíbula. El riesgo vale la pena. Me estiré para darle un beso en los labios. Confía en mí. Confía en nosotros. Somos socios, recuérdalo, en todo. Me miró fijamente durante un largo momento y pude ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos. Finalmente, exhaló con fuerza. Está bien, quédate, pero la seguridad se duplica. No vas a ningún sitio sin guardias. No haces ninguna aparición pública sin mi aprobación. Y si te digo que corras, corres. ¿Entendido? Entendido. Bien. Se volvió hacia Marco. Convoca una reunión. Todos los capos, todos los jefes de departamento, esta noche contraatacaremos. Y quiero que todos sepan por qué. Lo que siguió fueron algunas de las horas más largas de mi vida. El ático de Nathan se transformó en una sala de guerra con hombres vestidos con trajes caros que llegaban en un flujo constante, con expresiones sombrías al enterarse del ataque a Benedetti. Me senté en un rincón de la habitación, presente pero sin participar. Una declaración silenciosa de que ahora formaba parte de esto. El plan que idearon era preciso y brutal. Un ataque coordinado contra 3 operaciones de Benedetti. Era el momento de causar el máximo trastorno con el mínimo número de víctimas. Nathan insistió en que no sería una masacre,
sino un mensaje claro de que los Corsetti no aceptaban desafíos a su territorio. ¿Y qué hay del propio Marco Benedetti?, preguntó uno de los capos. ¿Actuamos directamente contra él? No. La voz de Nathan era firme. Nos atenemos a las reglas, atacamos su negocio, no a su familia, a menos que él dé el primer paso. Después de que la reunión se disolviera, Nathan me encontró en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Me rodeó con sus brazos por detrás y me atrajo hacia su pecho. Deberías estar furiosa conmigo, me susurró al oído, por arrastrarte a esta vida, por convertirte en un objetivo. Estoy aterrorizada, admití, pero no estoy furiosa. Sabía lo que estaba eligiendo, Nathan. Quizás no los detalles específicos, pero sí la realidad general. Este es tu mundo, y yo elegí formar parte de él. Eres más valiente de lo que yo merezco, y eres más capaz de ternura de lo que crees. Me giré entre sus brazos. ¿Qué pasará esta noche? Enviaremos un mensaje alto y claro de que atacar a los corsets tiene consecuencias, que mi esposa está fuera de los límites, protegida por todos los recursos que tengo. Sus manos enmarcaron mi rostro. Y si aún así no lo entienden, si la cosa se intensifica, entonces nos prepararemos para una guerra real. ¿Llegaremos a eso? No lo sé. Marco Benedetti es inteligente. Puede que se eche atrás cuando vea que vamos en serio. O puede que se obstine y fuerce un enfrentamiento que podría desestabilizar toda la estructura de poder de la ciudad. Su pulgar acarició mi pómulo. Pero pase lo que pase, tú mantente a salvo. Esa es mi prioridad, por encima de todo lo demás. La represalia tuvo lugar a medianoche. Nathan se marchó con Marco y una docena de hombres armados, dejando a Ayesio y a otros 3 para que me protegieran en el ático. Quería discutir, insistir en ir con él, pero entendí que era lo más práctico. Les ralentizaría, sería un lastre en una situación potencialmente peligrosa. Así que esperé, preocupada, y caminé de un lado a otro por el ático hasta que Ayesio me sugirió amablemente que podría hacer un agujero en los costosos suelos de madera. Nathan regresó a las 3 ileso pero agotado. Ya está hecho, dijo simplemente, abrazándome. 3 de sus operaciones están fuera de servicio. Se recuperarán, pero les costará semanas y millones en pérdidas de ingresos equivalentes a lo que nos quitaron. Y ahora esperamos a ver cómo responden. Si intensifican sus acciones o aceptan que estamos en igualdad de condiciones. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Estaba en la cocina preparando café cuando Ayesio abrió la puerta. Oí voces, su tono interrogativo, la respuesta urgente de una mujer, y entonces hizo pasar a Gianna al ático. La hermana de Nathan parecía inusualmente agotada. ¿Dónde está Nathan?, preguntó, todavía somnolienta. ¿Qué pasa? Los Benedetti. Me mostró su teléfono con un artículo de prensa. Habían acudido a la prensa para hablar de los negocios de Nathan, sus conexiones y las acusaciones de actividad delictiva. Estaban tratando de forzar una investigación federal. Se me heló la sangre. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden armar suficiente revuelo como para que los federales tengan que investigar? Se pasó la mano por el pelo. En realidad, es una jugada brillante. Si no pueden vencer a Nathan en las calles, intentarán acabar con él legalmente. Y si va a la cárcel, te convertirás en una viuda muy rica que ya no cuenta con su protección. Nathan apareció en la puerta vestido solo con pantalones de dormir. Su pelo debía de estar... ¿Qué está pasando? Yana le puso al corriente rápidamente y vi cómo su expresión pasaba de somnolienta a furiosa y luego a calculadora. Han ido más allá, dijo con tono seco. Lo han convertido en algo personal. Las medidas legales son válidas en nuestro mundo, pero ir directamente a por la familia... Dejó la frase en el aire, con la mandíbula apretada. ¿Qué significa esto?, pregunté en voz baja. Significa que los Benedetti han declarado la guerra total, no solo por el territorio o los negocios, sino por todo. Quieren destruirme por completo, lo que significa destruir a todos los que me rodean. Entonces contraatacaremos, dijo Gianna con fiereza. Iremos a por sus negocios legítimos, sus conexiones políticas. No. La voz de Nathan era firme.
Eso es lo que quieren, arrastrarnos a una batalla pública que exponga a ambas familias al escrutinio federal. Ambos caeríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nathan se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada perdida. Luego, sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Acabamos con esto de una vez por todas. Marco Benedetti quiere una guerra. Se la daré, pero en mis términos. Lo que siguió fue la semana más tensa de mi vida. Nathan trabajó sin descanso, haciendo llamadas, concertando reuniones, pidiendo favores a aliados y partes neutrales. Durante todo ese tiempo permanecía a su lado, una presencia constante que parecía reconfortarle y preocuparle a la vez. Deberías marcharte de la ciudad, me dijo una noche mientras estábamos acostados en la cama, el cansancio haciéndole más sincero de lo habitual. Ve a algún lugar seguro hasta que esto se resuelva. No podré protegerte si los Benedetti deciden actuar directamente. No te voy a abandonar, Natalie. No. Me giré para mirarlo, con la mano sobre su pecho, encima del corazón. Hicimos votos, Nathan, en la salud y en la enfermedad, para lo bueno y para lo malo. Esta es la peor parte, y me voy a quedar. Me atrajo hacia él, con la cara hundida en mi pelo. Me vas a provocar un infarto antes de cumplir los 40. Entonces es bueno que solo tengas 35. Tienes tiempo para adaptarte. El final llegó de forma inesperada. Marco Benedetti solicitó una reunión. En territorio neutral, sin armas, solo los dos jefes y sus segundos. Era un gesto de paz, o lo más parecido a la paz que existía en su mundo. Nathan sospechaba, pero accedió a reunirse y a pesar de sus protestas, insistía en acompañarlo. Ni hablar, dijo rotundamente cuando le comuniqué mi intención. Podría ser una trampa. No voy a llevarte a un posible peligro. Entonces estamos en un punto muerto, porque no voy a dejar que te metas sola en un posible peligro. Me mantuve firme. Soy tu esposa, Nathan. Eso significa que afrontamos las cosas juntos, incluso esto. Al final se dio, probablemente porque sabía que yo encontraría la manera de seguirlo de todos modos. La reunión se fijó en una sala privada de un restaurante neutral, propiedad de la familia Russo, que tenía interés en la paz entre los Corset y los Benedetti. Marco Benedetti ya estaba allí cuando llegamos, con su hijo Vincent a su lado. Ambos hombres abrieron mucho los ojos cuando me vieron con Nathan. «Has traído a tu esposa», observó Marco. Inesperado. «Voy donde va mi marido», dije antes de que Nathan pudiera responder. «Especialmente a reuniones que conciernen al futuro de nuestra familia». Algo que podría haber sido respeto se reflejó en el rostro de Marco. «Entonces, por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir». La negociación que siguió fue intensa y compleja. Marco expuso su posición, las disputas territoriales, los conflictos comerciales, la guerra en escalada que estaba costando dinero y hombres a ambas familias. Propuso una solución, un nuevo trazado de las fronteras territoriales que otorgaba a cada familia áreas claras de control con zonas de amortiguación gestionadas conjuntamente. A cambio de esta concesión, Nathan preguntó, «¿Qué quieres?» «Un reconocimiento», respondió Marco con sencillez, «de que los Benedetti son iguales a los Corsetti en poder e influencia, que no somos subordinados ni inferiores, sino iguales». Nathan se quedó en silencio durante un largo rato. Me di cuenta de que se trataba de orgullo, de respeto. Marco Benedetti había estado tratando de demostrar el valor de su familia, y el matrimonio público de Nathan conmigo, su evidente vulnerabilidad, le había parecido una oportunidad para demostrar su superioridad. «Puedo aceptar eso», dijo Nathan finalmente. «Territorios iguales, voz igual en las decisiones de la ciudad, representación igual en las empresas conjuntas, los Corset y los Benedetti como socios en lugar de rivales». «¿Y tu esposa?» Vincent habló por primera vez. «Ella sigue estando fuera de los límites. No habrá represalias por los problemas que esto ha causado. Mi esposa nunca fue un objetivo legítimo». La voz de Nathan se volvió fría. «Amenazarla fue una violación de todos los códigos por los que nos regimos. Pero si estamos declarando la paz, entonces sí, Natalie está fuera de los límites. Al igual que toda tu familia, Marco. A partir de ahora,
Empezamos de cero. Marco extendió la mano sobre la mesa. Entonces tenemos un acuerdo. Nathan se la estrechó y así la guerra terminó. Más tarde, en el coche de vuelta al ático, por fin me permití respirar. ¿De verdad ha terminado?, pregunté. Por ahora, Nathan me atrajo hacia él. La paz en nuestro mundo siempre es temporal, siempre condicional. Pero sí, la amenaza inmediata se ha resuelto. Estás a salvo. Estamos a salvo. Porque no me escondí. Lo miré porque me mantuve a tu lado y les hice ver que yo no era tu debilidad. Tú nunca fuiste mi debilidad. Me acarició la cara con la mano. Tú eres mi fuerza, Toro. Siempre lo has sido. Los Benedetti solo tenían que aprenderlo por las malas. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora? Sonrió. Y por primera vez en semanas, la sonrisa le llegó a los ojos. Ahora podremos casarnos sin la amenaza de la guerra sobre nosotros. Podremos construir una vida juntos. Descubrir lo que significa ser Nathan y Natalie Corsetti. Creo que me gustaría. Bien, porque ahora estás atada a mí. Legalmente, eternamente, irrevocablemente mía. Tuya, acepté y sellé la promesa con un beso. 3 meses después, estaba en el ático contemplando las luces de la ciudad, con la mano apoyada en la pequeña protuberancia que empezaba a notarse bajo mi ropa. El bebé de Nathan creciendo dentro de mí. Una nueva generación de Corsetti que nacería en un mundo de peligro y poder, pero también en una familia que amaba con intensidad y protegía por completo. Los brazos de Nathan me rodearon por detrás, sus manos cubriendo las mías sobre el bulto. ¿En qué piensas, señora Corsetti? En el futuro, nuestro futuro, el futuro de este bebé, preocupada, aterrorizada, pero también esperanzada. Hemos sobrevivido a intentos de asesinato, guerras territoriales e investigaciones federales en nuestros primeros 3 meses de matrimonio. Seguro que la paternidad no puede ser peor que eso. Él se rió, y el sonido retumbó en su pecho contra mi espalda. Yo no estaría tan segura. Por lo que me cuenta Gianna, los bebés son mucho más aterradores que las familias mafiosas rivales. Entonces es bueno que estemos juntos en esto. Juntos. Él estuvo de acuerdo, siempre juntos en la tristeza. Tú y yo contra el mundo, sea como sea. Y mientras estaba allí, en sus brazos, segura y amada, construyendo un futuro complicado, peligroso y absolutamente perfecto, me di cuenta de que entrar corriendo en ese restaurante hace 3 meses, dejar que los celos, la posesión y el destino nos unieran, había sido el comienzo de mi vida real, la vida que siempre estaba destinada a vivir, como la señora de Nathan Corsetti.